El frío del suelo de piedra no era tan aterrador como el frío gélido en mi corazón. Los gritos se habían agotado y mi voz, antes llena de vida y alegría, ahora era solo un susurro ahogado por la desesperación. Mis hijos, mi propia carne y sangre, pensaron que 10 días sin alimento serían suficientes para deshacerse de mí en el oscuro sótano de la casa que construimos con tanto sacrificio. No sabían que volvería, no como un fantasma, sino como una abuela que serviría una lección que jamás, jamás olvidarían. Mi nombre es Guadalupe Ramírez y a mis 81 años sobreviví a la traición más cruel. Esta es una historia real sobre la maternidad pisoteada por una ambición sin fondo, sobre los lazos familiares rotos por el peso de la avaricia. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que hay historias que, por dolorosas que sean, necesitan ser contadas. Yo nací y he vivido toda mi vida en Veracruz, en la misma casa donde mis hijos intentaron sellar mi destino. Fui conocida por todos como la mejor dulcera de la región, y por más de 50 años mantuve a mi familia con el sudor de mi frente y la habilidad de mis manos. Hice dulces para bodas, bautizos, fiestas de gente importante y hasta para políticos. Todos conocían los dulces de Doña Guadalupe. Pero ahora, en esta oscuridad, lo único que me acompañaba eran los recuerdos. El olor a humedad y a tierra mojada me recordaba la vida que me habían arrebatado. Escuchaba sus risas, el tintineo de las copas arriba. Estaban celebrando mi ausencia. Mis hijos, Alejandro, Sofía y Mateo, a quienes crié con tanto amor, veían mi existencia como un simple obstáculo entre ellos y el dinero. El valor del terreno en el centro de la ciudad se había disparado y la casa que fue nuestro hogar y santuario ahora era solo un estorbo. La confrontación final había sido breve y brutal. Después de meses de presiones, mentiras y rumores sobre mi supuesta senilidad, Alejandro se había presentado con unos papeles para que yo firmara. Eran papeles para cederles la propiedad de la casa y el terreno a los tres. Yo les negué la firma y vi el odio en sus ojos. Me llamaron vieja terca e ingrata. Al principio intentaron ser conciliadores, pero la máscara de falsa preocupación se cayó. Luego se mudaron a mi casa con la excusa de cuidarme, pero en realidad me estaban vigilando. Me quitaron el celular, despidieron a mis ayudantes y me aislaron del mundo. El punto de quiebre fue cuando, mientras estaba en la cocina, escuché su conversación. Hablaron de un plan C, de cómo me encerrarían en el sótano, sin alimento, solo agua. Pensaron que a mi edad no duraría más de 3 o 4 días. Y lo peor de todo, planearon decir que me había escapado desorientada. Sentí que mi corazón se hacía pedazos. Esa misma noche me retiré a mi cuarto, pero ellos ya habían planeado todo. Con artimañas me dieron un té con alguna sustancia. Desperté horas después, desorientada y con la boca seca, en la oscuridad de ese sótano, que irónicamente había sido construido para guardar las provisiones de mi negocio de dulces, la misma labor que me había dado la vida. Me habían encerrado. Grité hasta perder la voz, golpeé la puerta con mis manos, pero lo único que recibí a cambio fue el silencio. Más tarde oí sus pasos, sus risas, el sonido de las copas chocando. Se estaban burlando de mí. El frío del suelo de piedra no era nada comparado con el frío gélido en mi corazón. Esta es la historia de una madre que fue traicionada por sus propios hijos y es solo el principio. Para que entiendan cómo llegué a esa situación, atrapada por mi propia carne y sangre en un sótano oscuro, necesito retroceder en el tiempo. No nací ayer ni anteayer. Vine al mundo en 1940, en la misma casa donde casi muero. Una casa que ni siquiera era una casa en condiciones cuando nací. Era una casucha de 3 cuartos, en lo que entonces era las afueras de Veracruz, un terreno que hoy vale millones.
Mi padre, Francisco, trabajaba en el corte de caña. Mi madre, Carmen, lavaba ropa ajena y vendía unos dulces que hacía con piloncillo y nuez. Fue con ella que aprendí el oficio que me sustentaría toda la vida. Desde pequeñita me quedaba mirando a mamá mover el cazo de dulce. «Ojo vivo, Guadalupe», decía ella. «El dulce es como los hombres. Si no le pones atención se te quema». Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. A los 8 años ya sabía hacer un dulce de calabaza en tacha que se derretía en la boca. A los 12 comencé a vender mis propios dulces en la puerta de la escuela. El dinerito ayudaba en casa, donde nunca sobraba nada. Estudié solo hasta el 4º año de primaria. En aquella época, las niñas pobres no iban muy lejos en los estudios, pero aprendí lo que importaba: leer, escribir, hacer cuentas y principalmente trabajar con las manos. Mamá siempre decía: «Guadalupe, mientras tengas tus manos y tu cabeza en su lugar, nunca pasarás necesidad». Y tenía razón. Mis manos, callosas y fuertes, serían la herramienta con la que construiría mi vida. A los 17 años, en una kermés de la iglesia, conocí a mi Javier. Él trabajaba en el ingenio azucarero. Era un muchacho decente de familia sencilla como la mía. Fuimos novios 2 años y nos casamos en 1959. Yo tenía 19 y él 23. Nuestra primera casa fue un cuartito alquilado en la trastienda de una tienda. Allí nació Alejandro en 1960. Sofía vino 2 años después y Mateo en 1968. 3 hijos, un cuartito apretado y el sueño de tener nuestro propio rincón. Javier trabajaba de sol a sol, haciendo trabajos extras los fines de semana. Juntaba cada centavo. Yo, además de cuidar a los niños, hacía dulces para vender. Primero solo para las vecinas, luego para algunas fiestecitas, hasta que el boca a boca hizo que mi fama creciera en la ciudad. La vida no era fácil, pero el amor de Javier y el sueño de darle un futuro a nuestros hijos nos mantenían unidos. En 1972, logramos comprar un pedacito de tierra a la entrada de lo que hoy es el centro de la ciudad. En aquella época, era una zona sencilla de gente trabajadora. Con ayuda de unos amigos, Javier construyó una casita de 2 recámaras, sala y cocina. En el fondo del terreno hicimos un cuartito que sería mi pequeña fábrica de dulces. Recuerdo el día en que nos mudamos. Los niños corrían por el patio grande. Javier y yo nos mirábamos sin poder creer que todo aquello era nuestro. Allí comenzó la parte buena de nuestra vida. La casa fue creciendo junto con la ciudad. Cada año juntábamos dinero y la ampliábamos un poquito. Una recámara más, un pórtico, un baño mejor. El sótano vino cuando necesitamos un lugar para guardar provisiones, ya que en Veracruz hace calor casi todo el año y sin un buen refrigerador era difícil conservar los ingredientes. El negocio de los dulces prosperó junto con la familia. Pronto, ya no era solo yo, contraté a 2 ayudantes, luego a 3 más. Los pedidos no paraban de llegar. Los dulces de Doña Guadalupe se convirtieron en una referencia en la región. Hacía de todo: cajeta, cocadas, ate de guayaba, palanquetas de cacahuate, flan napolitano, jamoncillo, alegrías. Pero lo que me hizo famosa, de verdad, fue el dulce de papaya con piloncillo. Una receta de mi madre con un toquecito mío que nunca le revelé a nadie. Hasta gente rica de la sociedad de Veracruz insistía en tener mis dulces en sus fiestas. Yo, hija de un cortador de caña, con las manos callosas de tanto trabajar, era disputada por la élite de la ciudad. Javier se sentía tan orgulloso, aunque él nunca hizo un solo dulce en su vida. Le llamaban Don Javier, el de los dulces, y eso era motivo de orgullo para él. Mi Javier se fue hace 6 años, cuando yo tenía 79. Un infarto fulminante se llevó a mi compañero de 60 años de vida juntos, una mañana de domingo. Su muerte lo cambió todo, no solo por el vacío que dejó en mi vida, sino porque despertó algo en mis hijos que nunca antes había visto.
algo oscuro que los consumía. Mi Javier se fue, y con su partida se desmoronó el escudo que protegía mi inocencia. Estábamos tomando café en el pórtico, como hacíamos todos los domingos, cuando simplemente se desplomó. Cuando llegó la ambulancia, ya no había nada que hacer. Su muerte despertó algo en mis hijos que nunca antes había visto, o que tal vez siempre estuvo allí, escondido, y yo no quise verlo. La codicia, el interés, la sed de poseer lo que no construyeron. Mi hijo mayor, Alejandro, siempre fue un niño difícil. Desde pequeño quería todo de lo bueno y lo mejor. Veía a sus compañeritos con juguetes nuevos, ropa de marca, y se moría de envidia. «Mamá, ¿por qué no somos ricos?», preguntaba con el ceño fruncido. Yo le explicaba que éramos ricos de salud, de familia, de amor, pero eso no contentaba a Alejandro. En la adolescencia comenzó a dar problemas. No quería estudiar, solo quería saber de fiestas. Aún así, nunca dejamos de apoyarlo. Le pagamos un curso técnico, luego la Universidad de Administración, que abandonó en el segundo año. «No es para mí, mamá», decía. «Voy a hacer mi camino de otra manera». La otra manera siempre involucraba nuestro dinero. Después del entierro de su padre, apareció con un agente inmobiliario queriendo tasar la casa. «Es solo para tener una idea, mamá. Usted no necesita esta casa enorme sola». La codicia ya no se escondía. Sofía era diferente, o al menos eso pensaba yo. Era estudiosa, inteligente, determinada. Se graduó de contabilidad y consiguió un buen empleo en el banco de la ciudad. Pensé que al menos con ella podía estar tranquila, pero el marido que se consiguió, Ricardo, era un bueno para nada. Bebía, jugaba y lo peor, le pegaba. Aguantó 5 años de matrimonio hasta que un día apareció en nuestra puerta con un ojo morado y una maleta. Volvió a vivir con nosotros, pero nunca más fue la misma. Amargada, desconfiada, con una forma de manipular que fue creciendo con el tiempo. Dejó el empleo en el banco y comenzó a ayudar en el negocio de los dulces, pero en realidad era más yo ayudándola a ella financieramente que al revés. Poco después de la muerte de Javier, ella comenzó a hablar de un asilo de lujo. «Es prácticamente un hotel de 5 estrellas, mamá. Le encantaría. Hasta tiene salón de belleza». Yo sabía que la realidad era que querían sacarme del camino, y el menor, Mateo, fue el que más esperanza me dio y luego decepción. Un niño sensible, le gustaba dibujar, leer, contar historias. Tenía un trato dulce con los animales y con las plantas. Pensé que sería maestro, artista, algo así. Pero en la adolescencia comenzó a andar con malas compañías. Probó drogas, alcohol, intentó la universidad 3 veces, nunca pasó del primer año, vivía entrando y saliendo de empleos y siempre volvía a casa con la cabeza gacha y la mano extendida. Javier y yo trabajamos duro toda la vida para darles sustento y oportunidades a los 3. No era lujo, pero nunca faltó comida en la mesa. Logramos ampliar la casa poco a poco hasta convertirla en lo que es hoy. Una construcción grande que, con el crecimiento de la ciudad, pasó a valer una pequeña fortuna. Mi Javier y yo nunca nos preocupamos por esas cosas. Era nuestro hogar, no una inversión. Pero para mis hijos, la casa no era un hogar, era una caja fuerte. La insistencia para que vendiera la casa y el negocio fue aumentando, transformándose en una presión insoportable. Alejandro traía agentes inmobiliarios sin avisarme. Sofía esparcía por el vecindario que yo andaba olvidadiza, confundida. Mateo revolvía cajones buscando documentos, escrituras. Fue cuando comencé a darme cuenta de que algo andaba muy mal. Noté objetos cambiando de lugar, documentos que desaparecían y reaparecían en sitios diferentes, medicinas que no recordaba haber tomado. Una vez desperté tan mareada que apenas pude levantarme de la cama. Más tarde encontré una pastilla disuelta en el fondo de la taza de té que Sofía me había dado la noche anterior.
Pasé a desconfiar de mis propios hijos, una sensación que ninguna madre debería sentir. El punto de inflexión llegó cuando Alejandro apareció con unos papeles para que firmara. Era una transferencia de propiedad cediendo la casa y el terreno a los 3 hijos. Yo, conociendo a mis hijos, sospeché que ese, mientras estuviera viva, podría ser un periodo muy corto. Me negué a firmar. Alejandro se puso furioso. «¡Vieja terca, ingrata!», gritó. Sofía intentó hacer el papel de conciliadora, pero yo ya veía la verdad en sus ojos. Me habían robado mi paz, mi hogar, mi familia. Después de ese episodio, las cosas empeoraron rápidamente, hasta que, en una tarde bochornosa de enero, escuché el plan que tenían para deshacerse de mí. Y ahora aquí estoy, atrapada. El primer día en el sótano fue de pura desesperación. El hambre aún no era lo peor. La indignación quemaba más fuerte que cualquier dolor físico. ¿Cómo podían hacerme esto? Yo, que había pasado noches sin dormir cuando estaban enfermos, que había trabajado hasta que mis manos sangraran para darles lo que necesitaban. En algún momento oí el ruido de cubiertos y platos arriba. Estaban almorzando, el olor a frijoles con tocino, una receta que yo le había enseñado a Sofía. El olor que tantas veces había significado consuelo, ahora era una tortura. Por la noche, Alejandro apareció con una botella de agua. Su voz no tenía ninguna emoción, como si estuviera hablando con un animal. «Es mejor así, mamá, más rápido, menos sufrimiento. La casa tiene que venderse». Y la puerta se cerró. El segundo día trajo la primera mordida real del hambre. No era solo el estómago rugiendo, era una sensación que subía por la garganta, bajaba por las piernas, un vacío que parecía succionar las entrañas. Intenté distraerme examinando el sótano. Era un cuarto rectangular de unos 4 por 6 metros, con paredes de piedra y ladrillos antiguos. Había algunas cajas polvorientas llenas de chucherías, álbumes de fotos, juguetes rotos de los niños, recuerdos de una vida familiar que parecía cada vez más un sueño lejano. La llave del baño goteaba constantemente, un sonido que se convirtió en una tortura. El agua salía amarillenta, con sabor a óxido. Bebía solo lo suficiente para no deshidratarme. En el tercer día, mis piernas ya no me obedecían bien. Me tambaleaba como si estuviera borracha. El estómago ya no rugía. Había pasado al hambre silenciosa, esa que consume por dentro sin alarde. La boca estaba seca, a pesar del agua que bebía. Fue cuando comencé a tener los primeros lapsus de memoria, viéndose mis recuerdos distorsionados. A veces creía oír la voz de Javier llamándome. En la casa de arriba la vida seguía su curso normal. Conversaciones, risas, televisión. Estaba siendo borrada, no solo físicamente, sino también de la memoria de las personas. El cuarto día fue cuando el dolor realmente comenzó. No era solo el hambre. Era un dolor que parecía venir de dentro de los huesos, como si los estuvieran triturando lentamente. Cada movimiento era una agonía. Mi cuerpo estaba comenzando a consumirse a sí mismo. Intenté comer un trozo del colchón masticando la espuma vieja, pero era imposible de tragar. Chupé agua de la llave hasta que me dolió el estómago, intentando engañarlo. El hambre era una presencia constante, un monstruo invisible que me devoraba por dentro, mientras yo todavía respiraba. El quinto día trajo las primeras alucinaciones reales. No eran solo sueños, eran visiones que surgían incluso con los ojos abiertos. Vi a mi madre sentada en un rincón del sótano, tejiendo tranquilamente. Vi a Javier recargado en la pared, mirándome con esa manera serena suya. «Todavía no es hora, Guadalupe», decía. «Todavía tienes cosas que resolver aquí». Sabía que no eran reales, pero conversaba con ellos de todos modos. Era un consuelo en medio de aquel horror. Esa noche hubo una fiesta arriba. Oía música, risas, el tintineo de copas.
El olor de la comida era tan fuerte que casi podía sentir el sabor en la boca. Estaban festejando mientras yo moría lentamente bajo sus pies. En el sexto día, apenas podía levantarme del colchón. Mis costillas se marcaban bajo la piel. La botella de agua diaria aparecía siempre empujada por la rendija de la puerta, pero la esperanza se había ido. Es mejor así, mamá. No nos dio otra opción. Era la casa o esto. La voz de Sofía me destrozó la última pizca de humanidad que pensaba que tenían. El séptimo día fue el peor, el punto más bajo. Desperté sin saber dónde estaba. ¿Quién era? Mi cuerpo parecía no pertenecerme más. Las alucinaciones eran constantes. Sabía en un rincón lúcido de mi mente que estaba muriendo. Fue en ese momento de desesperación total que algo cambió dentro de mí. No fue un destello, sino una resolución fría que creció lentamente. No iba a morir allí, no les iba a dar ese gusto. No iba a dejar que 3 ingratos a los que había criado con tanto amor determinaran mi fin. Si había sobrevivido a la sequía del 54, a la inundación del 66, al derrame cerebral del 2010, entonces iba a sobrevivir a esto también. «Ustedes no saben con quién se metieron», murmuré al sótano vacío, la voz ronca por la sed y el desuso. No es así como termina Guadalupe Ramírez. Mi plan no era solo huir, era mostrarles la verdad. El octavo día, a pesar de la debilidad extrema, mi mente estaba clara. Recordé que ese sótano había sido construido con una entrada exterior que daba al patio. Javier la había cerrado con ladrillos, pero esos ladrillos debían seguir allí. Con un esfuerzo inmenso, comencé a raspar las juntas de cemento con una cuchara oxidada. Era un trabajo lento, agotador, que hacía que mis brazos temblaran por el esfuerzo. El noveno día logré soltar el primer ladrillo. La sensación fue indescriptible. Metí la mano por la abertura, sintiendo el aire fresco de la noche. Había espacio. Del otro lado estaba el patio, como recordaba, pero la abertura aún era demasiado pequeña. A la hora habitual, Alejandro apareció con la botella de agua. Fingí estar casi inconsciente. Él apenas miró hacia adentro antes de cerrar la puerta. Creían que ya estaba en las últimas. En cuanto los pasos se alejaron, volví al trabajo. El 10º día desperté con una determinación férrea. Este sería el día de mi libertad. No aguantaría mucho más tiempo sin alimento. Mi cuerpo estaba al límite. Al mediodía oí una conmoción arriba, voces exaltadas. Eso solo aumentó mi urgencia. La abertura ya estaba casi lo suficientemente grande para que yo pasara. Con un último esfuerzo desesperado, me contorsioné y logré pasar. Caí al suelo del patio, jadeante, temblando, pero libre. El aire fresco de la noche nunca había sido tan dulce. Mi propósito aún no estaba completo. Faltaba la parte final. Tenía que confrontarlos con lo que habían hecho. Me arrastré hasta mi pequeña fábrica de dulces en el fondo del terreno. Dentro, todo estaba como lo había dejado. Este lugar, mi santuario, ahora sería el lugar donde prepararía la cena que marcaría el final de su engaño. Con las manos temblorosas, reuní los ingredientes que necesitaba. Antes de comenzar a cocinar, tomé el teléfono que guardaba en la fábrica y llamé a mi viejo amigo y abogado, Luis Mendoza. «¿Luis?», dije, la voz aún débil. «Mis hijos intentaron deshacerse de mí, me encerraron en el sótano 10 días sin alimento». Le expliqué mi plan. Prepararía una cena, él llamaría a la policía y dejaría el teléfono descolgado para que escuchara la confrontación. A Luis no le gustó la idea, pero me conocía demasiado bien para intentar disuadirme. «Está bien, Guadalupe. Llamaré al delegado Carlos ahora mismo, pero por favor, ten cuidado». Con la promesa de Luis, volví a la preparación. Preparé arroz blanco, frijoles sazonados, carne asada con papas y una ensalada de nopales. Comidas de familia, las mismas que habían alimentado a mis hijos toda la vida. Pero había un detalle especial.
En un armario guardaba una hierba con propiedades que había usado durante años en remedios caseros. Usé esta hierba para sazonar los platos que serían servidos a mis hijos, pero no el mío. Mi intención no era hacerles daño, sino que entendieran la situación que habían creado. Cuando los platos estuvieron listos, los coloqué en una bandeja y me dirigí a la casa principal. La puerta de la cocina estaba sin seguro. Entré silenciosamente. Oía sus voces viniendo del comedor, conversando animadamente. Aparecí en la puerta del comedor como una aparición, una anciana esquelética, pálida, pero muy viva, cargando una bandeja de comida humeante. El silencio que cayó en ese comedor fue ensordecedor. Querían verme desaparecer y en su lugar me veían de pie. «La cena está servida», anuncié, la voz ronca pero firme. «Espero que aprecien cada bocado, como yo aprecié cada momento de hambre, pensando en este momento». Los tres se congelaron en sus sillas, los rostros transformados en máscaras de horror e incredulidad. Alejandro, siempre tan controlado, dejó caer el tenedor. Sofía se llevó las manos a la boca, sofocando un grito. Mateo simplemente palideció. «Mamá, ¿cómo? ¿Cómo usted?», balbuceó Sofía. «¿Cómo salí del sótano donde me encerraron para morir?», completé, sirviendo calmadamente los platos frente a ellos, con la misma fuerza que me hizo criar a 3 hijos sola después de que su padre murió. Con la misma fuerza que me hizo construir un negocio de la nada. Con la misma terquedad que me ha mantenido viva por 81 años. Sofía intentó levantarse, pero sus piernas no le obedecían. «Nosotros no. Usted no entiende. Fue un malentendido». «¿Malentendido?», repetí. «Me encerraron en un sótano 10 días sin comida, esperando que muriera». «¿Qué tipo de malentendido sería ese, hija?». Mateo, el más débil de los 3, comenzó a llorar. «¡Cállate la boca, idiota!», le gritó Alejandro. Luego se volvió hacia mí, los ojos duros como piedras. «¿Y ahora qué piensa hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Quién va a creer esta historia loca?». Sonreí por primera vez, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «La policía ya está en camino, hijo, y en cuanto a pruebas, además de mi estado físico, está el agujero que abrí en la pared del sótano, las marcas de mis uñas en la puerta y el teléfono que está descolgado en este exacto momento con mi abogado, escuchando cada palabra que dicen». El rostro de Alejandro palideció. Se desplomó en la silla, pareciendo desinflarse como un globo pinchado. «Coman», dije señalando los platos. «La comida se va a enfriar. Es la misma receta de siempre, la que comieron mientras crecían. Tal vez la última comida decente que tengan por un buen tiempo antes de la comida de la cárcel». Justo en ese momento, oí el sonido de las sirenas acercándose. «La comida tiene un ingrediente especial para ustedes 3», añadí, observando sus rostros llenos de pánico. «No es un veneno. No soy una asesina como ustedes. El ingrediente especial es la conciencia. Con cada bocado espero que recuerden los 10 días que su madre pasó sin un solo grano de arroz». En el momento exacto en que terminé de hablar, la policía entró. El delegado Carlos, un viejo conocido, me miró con asombro. «¡Dios mío! ¡Usted está viva!». Los policías esposaron a los 3, que no ofrecieron resistencia. Estaban demasiado conmocionados para eso. En ese momento, Alejandro sintió los primeros efectos de la purgadora. Su rostro se puso verdoso y se retorció. «¿Qué le puso a la comida?», preguntó entre dientes. «Solo un poquito de justicia poética, hijo», respondí. Pronto, Sofía y Mateo presentaron los mismos síntomas. Los 3 serían llevados a la comisaría, pero no sin antes hacer varias paradas en el baño. Fui llevada al hospital. Mi estado era grave: desnutrición severa, deshidratación, músculos atrofiados. Los médicos me dijeron que fue un milagro que hubiera sobrevivido. La noticia corrió por Veracruz como fuego en pastizal seco.
Mi historia, tan absurda y cruel, se convirtió en la de una heroína. Las pruebas eran irrefutables. La confesión de Mateo, que se quebró en el primer interrogatorio, selló el destino de sus hermanos. Los tres fueron encarcelados. Alejandro recibió la pena más dura, 28 años de reclusión. Sofía, 22 años. Y Mateo, 15, con posibilidad de progresión. No sentí alegría al ver a mis hijos esposados. Solo un vacío enorme, un luto por todo lo que perdimos. Después del juicio, la casa, que casi se convierte en mi tumba, se transformó en un símbolo de resistencia y renacimiento. Lo primero que hice fue reabrir la fábrica de dulces. Poco a poco, la clientela fue volviendo. Una tarde, una señora llamada Elena se me acercó. «Vine a ver si necesita ayuda, doña Guadalupe», me dijo. «Siempre me ha gustado hacer dulces». Al verla, vi un reflejo de mí misma y pensé en cuántas otras mujeres mayores se sentían inútiles, relegadas. «Entra, Elena», respondí. «Hay mucho que hacer, y 4 manos trabajan mejor que 2». Ese fue el comienzo de un nuevo propósito. En pocas semanas ya tenía 5 señoras trabajando conmigo, todas con historias de vida marcadas por dificultades y superaciones. La fábrica de dulces se transformó en Los Dulces de las Abuelas, una marca que pronto ganó fama. No era solo un negocio, era una forma de resistencia. Cada dulce que salía de nuestras manos era una prueba de que no estábamos dispuestas a desaparecer. Con el crecimiento del negocio, ampliamos la fábrica y abrimos un pequeño café. Los cuartos de mis hijos se convirtieron en espacios para talleres y cursos donde enseñábamos nuestro oficio a cualquiera interesado. Mi experiencia me había abierto los ojos a la terrible realidad de la violencia contra los ancianos. Fue así que nació el proyecto Abuelas Unidas, una red de apoyo para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Lo que comenzó como un pequeño grupo creció hasta convertirse en un movimiento que cambiaría la vida de cientos de mujeres. Viajé por todo México, llevando mi historia, mi lucha, mi mensaje. El hambre del cuerpo puede ser terrible, pero el hambre de poder y dinero destruye almas enteras. Aprendí que nuestra fuerza no viene de lo que tenemos, sino de lo que soportamos, y que las peores experiencias pueden convertirse en nuestras mayores maestras si tenemos el valor de enfrentarlas, no como finales, sino como comienzos. Hoy, cuando la gente me pregunta cómo aguanté aquellos 10 días, cómo sobreviví a la traición, respondo siempre lo mismo. Un día a la vez, un minuto a la vez, una respiración a la vez. No hay otro secreto para la supervivencia. Mi historia ha terminado, pero el legado de las abuelas apenas comienza.